Saúl mató a mí y David a su 10,000. Aleluya. Fuerte ese grito de júbilo. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Dilo. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba, dilo, conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000 y David a su 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000 y David a su 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba, dilo, conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién está gozoso en esta hora? David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba, dilo, conforme al corazón de Jehová. Y porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león. el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000 y David a su 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000 y David a su 10,000. El pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad siempre su salvación. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad
anunciar siempre tu salvación, porque grande, dilo, es Jehová y digno de suprema alabanza, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa y lo labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. mi boca llenará de risa, Labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. ¡Gózate! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. En Jehová, gózate, Pues ha llevado todo mi dolor. me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa y lo Mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el y no Señor. me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, está llevando todo mi dolor. Me he hecho libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Gózate en Jehová, gózate. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Gózate en Jehová, gózate. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Digo, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. gózate en Jehová, gózate. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¿Cuántos son libres? Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Dale ese fuerte aplauso al Rey. Solo es digno de merecer todo, ¿eh? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso?
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Fuerte con tu voz, dilo. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad Está en ti, eres mi luz. y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vive a su nombre. Dilo fuerte. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, eres todo. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Tenemos un Dios grande y poderoso, amén. Muchas veces en nuestra vida pasamos momentos en los cuales dudamos por el qué dirán, pero Dios en esta mañana te dice: levántate y resplandece, que tu gloria será reflejada en ti, amén. Levanta su mano al cielo y vamos a cantar este canto, aleluya. Puertas, porque tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, y te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz
tu Salvador, soy tu Redentor, que te da seguridad, eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Levántate, dilo, y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Él es digno, amén. Aleluya. Muy buenos días, Dios les bendiga abundantemente en esta preciosa mañana que estamos aquí reunidos para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y quiero animarle para que tome su Biblia y podamos juntos examinar la palabra del Señor. El día de hoy estaremos hablando acerca de las artimañas de ese enemigo que se llama Diablo Satanás. Y tenemos que conocer muy bien estas cosas porque especialmente cuando estamos bajo debilidad, Él aparece, Él ataca tus pensamientos, va a atacar tu corazón, tu mente. Y tenemos que saber en realidad qué es lo que la palabra del Señor enseña sobre nuestro enemigo, tal como lo enseña la palabra de nuestro Dios. La primera referencia que se hace en la Biblia de este ser está en el libro del Génesis, en el capítulo 3, donde Dios pone a la primera pareja humana en el huerto del Edén, y es ahí donde aparece este ser que menciona la palabra de nuestro Dios, y la Biblia lo compara con la serpiente, y dice el capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y mis amados hermanos, esta es el comienzo de la historia donde vemos aparecer a este personaje, pero la Biblia también nos da una referencia sobre cuál es el origen realmente del mal, del diablo o de Satanás. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, él nos dice algo muy especial de los versos 11 en adelante. Y es Dios hablando al profeta y mostrándonos a nosotros el origen del mal. Dice Ezequiel 28:11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levántate y levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, y a causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste mi santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y entonces aquí encontramos en el libro de Ezequiel cuál es el origen en realidad de Satanás. Dios creó a Satanás no como lo que él es, sino que Satanás fue creado como un querubín protector. La Biblia nos habla de que hay 4 querubines que tienen diferentes rostros, son seres que tienen 6 alas, que están protegiendo la gloria inmediata del Señor. Están ahí en la presencia de nuestro Dios, adorándole de día y de noche,
y están protegiendo su gloriosa majestad, su gloriosa presencia. Entonces Satanás fue creado como un querubín y la Biblia lo llama que era el querubín hermoso. Es más, uno de los nombres de Satanás en la Biblia es Luzbel, que significa luz bella. Y se habla mucho de hermosura, de grandeza, de privilegios, de alguien de que lo tuvo todo en la presencia de nuestro Dios. Y ese es el origen de Satanás. Él fue creado como un querubín. Los querubines protegen la presencia gloriosa del Señor. Están en la presencia de nuestro Dios, adorándole de día y de noche. Entonces él fue creado y fue creado con todos los honores. Hubieron los tamboriles, hubieron flautas, hubo música, alegría, danza, el día de su creación, y fue presentado como uno de los grandes en la presencia de nuestro Dios. Pero la Biblia nos dice de que hubieron algunas situaciones que llevaron a Satanás a ser lo que hoy en día es. Y lo que la palabra del Señor nos enseña es que él fue creado como un querubín grande, protector de la gloria de Dios. Dice el verso 14, el Señor le puso en el santo monte de Dios. Ahí estuvo en medio de las piedras de fuego, ahí se paseaba. Y era perfecto en todos sus caminos, porque Dios no es el creador del mal. El mal es un derivado de. Dios creó a Satanás y lo creó perfecto. Al igual que cuando hizo al ser humano, la palabra del Señor enseña de que Dios evaluó su creación, y cuando hizo al ser humano, Dios dijo que lo había hecho en gran manera bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, es santo y es puro. Pero las criaturas, al tener libre albedrío y libertad de decisión, pueden también corromperse y escoger lo malo delante de nuestro Dios. Y esto fue lo que sucedió con el enemigo, y esto es lo que ha sucedido también con el ser humano. El ser humano escogió el camino del mal, el desobedecer a Dios, cambió de amo, empezó a escuchar a Satanás, y hoy tenemos las consecuencias de un mundo convulsivo, violento, un mundo caído, desprovisto de la gracia de Dios, porque el ser humano escogió lo malo. Pero Dios de nuevo nos invita a escoger lo bueno, a volvernos a Él y a volvernos con todo nuestro corazón delante de la presencia de nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor que Él fue perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se halló maldad en Él. ¿Y por qué llegó la maldad en la vida de este ser? A causa de la multitud de sus contrataciones fue lleno de iniquidad. Una de las cosas que lo llevó a la maldad es que se ensoberbeció su corazón a causa de los muchos privilegios que él tuvo en la vida. Él tenía que tratar con me imagino, con muchos seres angelicales. Como lo dice la palabra del Señor, tenía muchos privilegios en el cielo, y esa grandeza y esos privilegios, y en lugar de tomarlos como una responsabilidad, corrompieron el corazón de este ser y se volvió lo que hoy conocemos como diablo o Satanás. Esos dos nombres, diablos, diabolos, es alguien que lanza bolos para dividir, para separar. Ahí donde hay pleitos, donde hay conflictos, donde hay divisiones, ahí está involucrado Satanás. Satanás también es otro de los nombres que significa adversario de Dios. Entonces, este ser que encontramos en la palabra del Señor corrompió su corazón por las muchas contrataciones, por los muchos privilegios que él tenía en los cielos. Hay personas que se dicen, si yo tan solo fuera una persona millonaria y tuviera todos los recursos y el poder, yo ayudaría a mucha gente. Pero la verdad es que no es para todos, porque hay personas
que con el dinero se vuelven mal en sus caminos, comienzan a corromperse. No todos, pero hay personas que les hacen mucho daño los privilegios y el dinero. Entonces encontramos nosotros en la vida de este ser que fue creado, encontramos que el origen del mal y de la iniquidad a causa de sus muchos privilegios, de sus muchas contrataciones, de tener que hacer tratos con muchos seres en el reino celestial. Sigue diciendo la palabra del Señor: a causa de la multitud de tus contrataciones te llenaste de iniquidad. Se corrompió, en otras palabras, se llenó totalmente de maldad por los muchos privilegios. Y pecaste, erraste al blanco, dejaste de hacer lo correcto delante de Dios. Por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Este es otro aspecto. Satanás, luz bella, era uno de los ángeles más hermosos, el ángel más hermoso en los cielos, pero esa hermosura le llenó de vanidad el corazón y lo llevó a enaltecerse, a sentirse demasiado grande. Y entonces se enalteció su corazón a causa de la hermosura y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Estas son cosas que la gente hoy en día también está buscando, el excesivo gasto en cosmetología, en la hermosura, en la alta moda y todas estas cosas son herencia realmente de este hombre llamado, de esta criatura más bien llamado, porque no es hombre, esta criatura llamado Satanás. Él corrompió su sabiduría y a causa del esplendor, por lo tanto dice: yo lo arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Y este es el origen del mal. Luego lo vemos en escena. Él está en el huerto del Edén. Él fue echado, arrojado a la tierra de los cielos. No se halló ya lugar para él en la presencia de nuestro Dios. Luego Dios hace una creación muy especial y crea al ser humano, tanto al hombre como a la mujer, y los pone en el huerto del Edén. Pero también pues ahí estaba Satanás. Y Satanás, la Biblia nos presenta en el capítulo 3, donde estuvimos leyendo, se presenta delante no del hombre, sino que agarra a la mujer, a Eva, y a ella la engaña. Yo me imagino que estuvo vigilando para ver en quién encontraba cabida, y fue la mujer quien comenzó una conversación con él. Y la Biblia dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Algunos creen de que la serpiente fue un medium nomás para comunicarse con la primera pareja humana. La Biblia lo llama a Satanás también como la serpiente antigua. Y es que la serpiente tiene una característica muy especial. La serpiente es muy astuta. Usa de astucia, de engaño, y esto es exactamente una de las principales armas de Satanás para engañar al mundo entero. Satanás es un ser muy astuto, es muy inteligente. Él fue un querubín protector. No lo podemos nosotros enfrentar en nuestra humana debilidad, en nuestra humanamente. Tiene que ser enfrentado con el poder de Dios, con la presencia del Señor en nuestras vidas, porque Él es muy astuto. Acuérdese que era un querubín protector. Tiene poder limitado, pero tiene poder. Y puede causar daño y mal a la vida de las personas. Pero su principal arma es el engaño y es la astucia. Él es muy astuto para poder llevar tras de sí a mucha gente. Él no quiere irse a la eternidad del infierno, del lago de fuego solo.
quiere llevarse a mucha gente consigo. Entonces, la serpiente era muy astuta. Aquí encontramos esa característica de la astucia. Él corrompió su sabiduría. Él tiene sabiduría, pero esa sabiduría la utiliza para el mal, para influenciar de una manera maligna y negativa en la vida de la gente. Y entonces, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y con esta pregunta que le está haciendo a Eva, es una pregunta muy cauciosa, muy astuta. Él está diciendo que malo es Dios. ¿Cómo es posible que te haya puesto en un jardín, en un huerto, y no podás comer de ninguno de los frutos que hay en todo este huerto? En realidad, ese Dios que te creó, ese Dios al cual sirves, es un Dios que no tiene compasión, no tiene amor. Mira cómo te trata, qué mal te está tratando, le estás pasando muy mal. No te permite comer de ningún árbol, de ningún fruto, de todos los árboles que hay aquí en este huerto. Y entonces, por eso es que él es adversario, porque una de las cosas es que Satanás siempre quiere dejar en mal predicado, mal posicionado, en mal nombre, en mal término, a la gloriosa presencia de nuestro Dios. En esta cuarentena que hemos estado viviendo, el Señor me movió a que hablemos de este tema, porque hay muchas personas que han estado luchando y dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué está permitiendo toda esta situación? En realidad Dios no nos ama. ¿Por qué tenemos que estar pasando escasez, dificultades, enfermedad? ¿Por qué será que estoy pasándola mal en este momento? ¿Dónde en realidad está nuestro Dios? Y ese es uno de los principales anzuelos del enemigo para la vida de la gente. Hacernos creer de que Dios es malo, pero yo quiero decirle en esta preciosa mañana que no hay alguien que nos ame más, que haya dado la vida de su único Hijo en la cruz del Calvario, quien nos dé todas las cosas con abundancia, quien sostiene nuestra vida con la mano de su poder, que Jesús de Nazaret. Él nos ama en gran manera y en realidad Satanás es un mentiroso, porque nuestro Dios nos ama y Él nos amó tanto que ofrendó su vida en la cruz del Calvario para ofrecernos el perdón y la vida eterna a cada uno de nosotros. Entonces, Él hizo ver a Dios como alguien irresponsable, malo, como alguien que en realidad no pone a la mujer en el huerto y no puede comer del fruto de ello. Y entonces hace sospechar de que Dios tiene malas intenciones para con Adán y para con Eva. Dios jamás tendrá malas intenciones acerca de cada uno de nosotros. A veces el Señor permite un poco de sufrimiento, pero Él tiene un propósito en nuestras vidas. Porque si todo es privilegio en la vida, si todo es hermosura, si todo es gloria y todo es que nos vaya bien, nos podemos también volver como Satanás. Podemos llenarnos de soberbia y de orgullo y llegar a creer de que no necesitamos a Dios en nuestras vidas. Hay veces que es necesario que el Señor venga y quiebre nuestras vidas y nos trate, pero es parte del plan amoroso de nuestro Dios. Es como nosotros con nuestros hijos, que a veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos y nos duele, pero sabemos como padres que es para su bien, que si no lo hacemos estaremos criando hijos irresponsables, sin límites, que irán a fracasar en la vida porque no van a respetar la autoridad, porque no van a hacer las cosas bien. Y a veces tenemos que nosotros venir y tener que disciplinar. De la misma manera nuestro Dios, pero la disciplina es parte del amor de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Así que no menospreciemos la disciplina del Señor, porque Él al que ama, disciplina y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Eva le siguió el juego y le respondió, y ella le dijo, del fruto de los árboles
del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comáis de él ni le toquéis para que no muráis. Entonces Eva se defendió muy bien. En la primera parte ella dice, no es cierto, en realidad Dios nos ha permitido comer de todos los frutos que hay en el huerto. Podemos disfrutar de ello. Y pensemos por un momento en esto. En realidad Dios nos ha dado a manos llenas durante años. Y a veces por 2 meses de dificultades, de encierro, de problemas que estamos pasando, quizás algunos no le están pasando bien en la economía, empezamos a sospechar de Dios y nos olvidamos de todo lo bueno que nosotros hemos recibido del Señor a mano llena durante años. El Job le dijo cuando él fue tentado, recibiremos de Dios nomás el bien y el mal no. O sea, vamos a servir a Dios por conveniencia. Nomás cuando las cosas vayan bien lo vamos a amar, a glorificar, a exaltar. Vamos a apoyar su obra, vamos a hacer lo que Dios nos ha dicho nomás cuando nos vaya bien. Y apenas las cosas empiezan a ir mal, ya vamos a dejar de seguirle, de ser fieles y de adorarle. ¿Sirves a Dios por conveniencia? ¿O le sirves porque realmente sabes de que Dios es bueno, que Él nos ha dado vida eterna, que en Él tenemos el amor, la salvación y que en Él tenemos todo a manos llenas delante de la presencia de nuestro Dios? No podemos servir a un Dios de conveniencias. Nuestro Dios no quiere gente que le sirva nomás por conveniencia. Dios quiere hijos que estén con Él en las buenas y en las malas, en la adversidad y en el tiempo de bonanza. El Señor quiere que en todo tiempo nosotros le demos nuestro reconocimiento, le demos nuestra alabanza, porque el Señor nuestro Dios es bueno y Él merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda exaltación, porque Él es el Señor nuestro Dios y Él merece que nosotros le demos lo mejor para su gloria. Y entonces Satanás se agarró de una de las palabras de la mujer y dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese que Satanás está en su astucia lanzando otra de sus mentiras y le dice a la mujer, definitivamente no vas a morir. Cuando la Biblia habla de la palabra muerte, muerte significa en lo etimológico separación. Lo que Dios le dijo a Adán y Eva, mira Adán y Eva, yo no quiero que la relación entre tú y yo sea una relación forzada. Yo quiero que esto sea en buenos términos, que sea porque realmente de buena voluntad quieres estar a mi lado, quieres estar conmigo. Yo no quiero tenerte aquí a la fuerza. Si un día tú te quieres separar de mí, si un día ya no quieres que yo sea tu Dios, lo único que tienes que hacer es comer de este fruto que está en medio del huerto. El día que tú comas de él, tú estarás tomando tu propio camino, tú morirás, en otras palabras, quedarás separado eternamente de mi presencia, yo ya no seré tu Dios, tú tomarás tu propio camino y en realidad estarás totalmente y eternamente separado de mi presencia, ya no habrá esa relación conmigo. Esos son los términos muy claros en los cuales Dios le habló a la primera pareja de seres humanos que puso ahí en el huerto del Edén. El término muerte significa una separación total de la presencia de nuestro Dios. Pero la mujer dijo, ¿sabes qué? Si yo como de ese fruto, voy a morir. Voy a quedar separado de Dios. Voy a estar eternamente alejado de Él y pues yo no quiero eso para mi vida. Y entonces Satanás, lanza otra de sus mentiras. Siempre que él habla puras mentiras. Jesús dijo que no hay verdad en él,
y siempre que habla dice puras mentiras al ser humano. Hay mucha gente odiando a Dios porque han creído las mentiras de Satanás. Han creído de que Dios en realidad no les ama, no les quiere, que en realidad no hay un cielo, no hay un infierno, que en realidad en el infierno no hay fuego, como dice la Biblia, que lo que hay son mujeres y bebidas y fiesta. Pero yo quiero decirte que Dios nos ha dicho toda la verdad. Dios le dijo a la primera pareja humana, si ustedes comen de ese árbol el día que ustedes quieran separarse de mí y comen de ese árbol, van a quedar totalmente separados de mi presencia. Y así sucedió. Entonces Satanás echó otra de sus mentiras y le dijo, es que hay algo que Dios no te ha dicho. Hay algo que tú no sabes, que Dios sí sabe. Lo que Dios no te ha dicho es que el día que tú comas de ese fruto, de ese árbol, serán abiertos tus ojos y vas a ser igual que Dios. Eso es lo que tú no sabes. Y esta es otra de las artimañas de Satanás. Siempre la gente anda buscando muchas veces algo extra. Nosotros confiamos en que Dios ha revelado su voluntad en un 100% en la palabra de nuestro Dios. No necesitamos algo extra, no necesitamos revistas de la Atalaya, no ocupamos el libro del Mormón, no ocupamos otras revelaciones, porque Dios en la palabra del Señor nos ha dado un 100% de su revelación. Es por eso que nosotros tenemos que saber que la Biblia es la palabra profética más segura. Podemos echar mano de ella y encontrar luz para nuestro caminar. Pero cuando ya estamos buscando nuevas revelaciones, el apóstol Pablo dijo que ni así un ángel nos traiga un evangelio diferente, el tal sea anatema, sea maldito. Porque ni siquiera un ángel puede traernos otro evangelio que el evangelio que Dios ya nos ha dejado en sus santas escrituras. Y Satanás le dijo a la primera mujer, Dios se ha reservado algo para ti que tú en realidad no conoces. Dios sabe que si tú comes de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a saber el bien y el mal. Él le dijo una verdad a medias. La verdad es que sí, los ojos del ser humano iban a ser abiertos para entender el bien y el mal, pero le dijo una mentira en medio de esa verdad. Y vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Jamás las criaturas podemos llegar a ser igual a nuestro Dios. Nuestro Dios es demasiado grande, demasiado glorioso. Él es el creador de todo el universo. Él es el creador de todo lo que existe. Él es el único Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza, pero jamás somos iguales que Dios. El querer ser igual que Dios, ser autónomo, tendrías que ser eterno, no haber sido creado ni principio ni fin. Pero desde el momento en que somos criaturas, ya no podemos nosotros ser igual a nuestro Dios. Y tenemos que ser cuidadosos porque no podemos jugar a ser dioses en nuestra vida. Dios es el único que merece ser adorado, es el único que merece ser reverenciado. Cuando Dios creó al ser humano, Dios lo puso a señorear sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar. Lo puso a señorear sobre la creación, pero jamás Dios puso al ser humano a señorear sobre los demás seres humanos. Esa es una distorsión misma que ha venido de la caída del ser humano y del engaño de Satanás. Los seres humanos somos iguales delante de nuestro Dios. Pero el ser humano se enseñorea del ser humano y muchas veces abusa el uno del otro. Pero eso es algo diabólico. No es algo que venga de la misma presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es demasiado santo, sublime, glorioso. Él es eterno. Sin embargo, nosotros somos creación de nuestro Dios. Y Él dijo, tú vas a ser igual que Dios,
conociendo el bien y el mal. Entonces, este es el comienzo y una de las dos palabras que destacan en esta historia, conociendo el carácter y el modus operandi del diablo y de Satanás, es que él es un ser muy astuto, tiene sabiduría, la cual la ha corrompido, pero a la vez es un mentiroso. Y es a través de las mentiras como él influye sobre el ser humano. Es a través de las mentiras como él está desarrollando la maldad en este mundo. Él es quien promueve la maldad y luego culpa a Dios. Él es quien promueve tanta maldad que hay en este mundo y luego quiere echarle la culpa a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo enfrentó. Él es el segundo Adán. Él fue encarnado en el vientre de su madre María. Y en el libro de Lucas, capítulo 4, encontramos cómo Satanás viene a tentar a Jesús y a quererlo desviar también del camino. Es interesante que la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 4, versos 1 en adelante: Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces aparece el diablo en escena. Él está ahí queriendo intervenir en los propósitos que Dios tiene para la vida de Jesús. Dios tiene grandes planes para todos y cada uno de nosotros. Por eso es que cuando tú quieres hacer algo para Dios y dices, hoy sí voy a predicar, hoy sí voy a empezar esa célula, hoy sí voy a empezar ese ministerio, esa misión, hoy sí me voy a comprometer con el Señor y con la iglesia, vas a encontrar obstáculos y dificultades, porque Satanás siempre se va a oponer a los propósitos de Dios en la vida de su pueblo en este mundo. La Biblia dice que vamos nadando contra la corriente de este mundo. No tenemos las cosas a nuestro favor. No vamos a tener las cosas fáciles a nuestra manera. Pero si somos pacientes y perseveramos, al final obtendremos todo aquello que Dios nos ha prometido en nuestras vidas. El enemigo se va a oponer a los propósitos de Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo de Dios, y después que salió del Jordán de ser bautizado, y él fue llevado al desierto. Ahí estuvo 40 días. Y la Biblia dice que ahí fue tentado por el diablo, ahí en el desierto. Entonces él fue expuesto, así como el primer Adán fue tentado. Y Satanás utilizó todo su arsenal, todas sus mentiras y todos los medios para desviar al ser humano de los propósitos de Dios. Quiso hacerlo también con Jesús de Nazaret. Por el diablo, por el adversario de Dios. Y dice que estando ahí en el desierto, Jesús no comió nada en aquellos días, pasados los cuales comenzó a tener hambre. Y es en medio del hambre, de la necesidad, en donde Satanás comienza a tentarle. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque sé que hay muchos que no la están pasando bien, que quizás han visto menguar sus negocios, están pasando por un tiempo de crisis. La crisis es global, es a nivel mundial, y cuando estamos en crisis muchas veces Satanás va a venir a decirnos: ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Hemos estado con un ataque de salud muy fuerte en estos 2 meses. Yo estuve con una trombosis, luego nos enfermamos los cuatro. Los 4 estuvimos aquí encerrados, muy enfermos. Los 2 niños, mi esposa y servidor. Y ahora mi esposa lleva 2 semanas y días ya que ha estado en cama, muy enferma de salud. Y uno de estos días, en la madrugada, yo ya no aguantaba y a la 1:30, 2 de la mañana me paré a orar
a quebrantarme delante del Señor y a llorar y a decirle, Señor, por favor, ayúdame porque ya no aguanto. Es una crisis muy fuerte, Señor. Ya han sido 2 meses de estar, Señor, en esta batalla, en esta lucha. Por favor, ayúdame, porque en mis fuerzas yo ya no puedo más. Por favor, Señor, haz algo, Padre mío. Y es ahí donde el Satanás, previo a eso, yo empecé a tener pensamientos. Bueno, y tú le sirves a Dios y mira cómo te paga. Mira lo que has estado sufriendo y viviendo. Y esos pensamientos vienen como dardos a nuestra mente. Tenemos que saber que esos pensamientos vienen de parte de Satanás, no vienen de parte de Dios. Dios es bueno, mi hermano. Él está en control. Y la Biblia dice, no teman al que mate el cuerpo, pues el espíritu no puede matar. Más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y mandar tu espíritu al infierno. Pero Satanás es un mentiroso y él se aprovecha de las crisis que hay en la vida del ser humano. Yo no sé qué crisis estés viviendo. Quizás has estado pasando por un tiempo de enfermedad, por un tiempo de escasez, de dificultad. Hay crisis emocionales muy fuertes en este momento. Hay crisis familiares, personas que las están viviendo. Pero yo te ruego, no te desanimes. Sigue confiando en el Señor porque Él es bueno. Satanás siempre te va a atacar cuando estés en crisis, y esto fue lo que hizo con Jesús. Él tuvo hambre y apareció él para tentarle, y entonces comenzó a hablarle y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. La primera cosa es que él habla siempre tratando de desvirtuar nuestra identidad. Atacó directamente la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, o en otras palabras, puso en duda la identidad de Jesús. El diablo muchas veces va a venir a decirnos, bueno, si eres hijo de Dios, eres pastor, eres misionero, le sirves a Dios, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué no tenés una vida resuelta? Mira, ¿por qué no te permite Dios comer de todos los frutos que hay en el campo? Mira a los impíos cómo están de bien, andan carro nuevo, no padecen, no pasan por dificultades como las que tú estás pasando. ¿Por qué los impíos no sufren y tú sí estás sufriendo? Si eres un hijo de Dios, cuestiónate, ¿realmente está Dios contigo? Pero yo quiero decirte de que el Señor no falla a sus promesas, porque Él dijo y lo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y esa es una mentira de Satanás. Yo no tengo que... Esta es la segunda proposición. Jesús jamás cayó en las trampas del diablo. Él le dijo, demuéstrame que eres hijo de Dios. Haz que esta piedra se convierta en pan. Entonces, así me vas a demostrar que eres hijo de Dios. Los hijos de Dios no tenemos que demostrar nada. Si tú has creído que Jesucristo es tu Señor y Salvador y le has permitido que Él entre a tu vida, tú eres un hijo y una hija de Dios. Si tú te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu vida y has creído en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, tú eres un hijo y una hija de Dios. Pero Satanás tratará de desvirtuar eso. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y el Señor está contigo. Él está de tu lado. Él no te ha desamparado. Estás pasando quizás por una prueba, por un momento de dificultad y de dolor, pero saldrás victorioso en el nombre de Jesús de Nazaret. Descuidado porque Satanás va a querer atacar nuestra identidad. Demuéstrame que eres un hijo de Dios. Tú no tienes que demostrar nada. Es por medio de la fe como nosotros llegamos a ser hijos e hijas del Señor. No tenemos que hacer nada porque no somos salvos por obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando tenemos al Señor, Él nos impulsa a hacer el bien. Pero yo no tengo que demostrarle a nadie si realmente soy un hijo de Dios, porque Dios lo sabe. Él sabe que verdaderamente hemos creído en Él, le hemos entregado nuestra vida al Señor y creemos firmemente que Él está de nuestro lado y que Él está con nosotros. Que el diablo es un mentiroso.
Y en el nombre de Jesús somos más que victoriosos, somos más que vencedores en Él. Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra del Señor. En otras palabras, mis amados hermanos, quien produce los milagros no somos nosotros. Jesús no jugó a ser Dios. Aún siendo Dios, Él se despojó de su deidad. Y Él le dijo, mira, los milagros no son hechos por mi voluntad, sino que son hechos por la palabra de nuestro Dios, por la boca de nuestro Dios. A veces los ministros tenemos esa tentación porque hay personas que se levantan y dicen en la congregación, bueno, en esta iglesia yo no veo milagros. ¿Será que Dios en realidad no está en este ministerio? A mí me lo han dicho en mi propia cara. A lo mejor Dios ni está en este ministerio porque yo no veo milagros. Ese es un engaño mismo de Satanás, porque ningún pastor, ningún ministro puede hacer milagros. Los milagros los hace el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios lo que hace la diferencia en la vida del ser humano. La palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios es la que trae sanidad. La palabra de Dios es la que echa fuera a los demonios. La Biblia dice que con la palabra del Señor Jesús echaba fuera los demonios en la vida de la gente. Entonces nosotros no somos en sí personas de gran especialidad. El especial es nuestro Dios. Es Él quien hace los milagros, no el hombre. Es Él quien inspira al ser humano. Por eso es que no tenemos que poner nuestra mirada en el hombre. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús de Nazaret, en el autor y consumador de la fe. Gloria al nombre del Señor. Hay personas que se alejan de las congregaciones, se alejan del Señor, porque comienzan a ver los defectos del hombre. Esas personas no entraron por Jesús de Nazaret. Porque si hubieran entrado por Jesús de Nazaret, hubieran permanecido teniendo su mirada en Él. Nosotros somos seguidores de Cristo Jesús y tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mi amado hermano, tú espera en el Señor. Tú dile, Señor, tú da la orden y vendrá provisión. Da la orden y vendrá sanidad. Y Señor, tú habla y las cosas van a suceder. Y Señor, yo confío en tu palabra, yo confío en tu promesa. Hubo una mujer que durante 12 años había estado con flujo de sangre en las Sagradas Escrituras. Y había gastado todo su dinero en los médicos. Había ido con los mejores especialistas de su tiempo. Nadie podía curarla. Pero un día hizo su último esfuerzo. Ella dijo, aunque muera en el intento, estoy llena de anemia, ya estoy sin fuerzas. Se abrió paso en medio de la multitud y tocó el borde del manto del Señor. Y la Biblia dice que de inmediatamente se secó su fuente. De inmediato cicatrizó su herida. De inmediato fue sana aquella mujer. Y Jesús miró a todos y dijo, ¿quién me tocó? Señor, todos te agolpan y todos te estrechan. ¿Cómo sabremos quién te tocó? No, alguien me tocó de una manera diferente. Y la mujer estaba ya sentada y temblando porque ninguna mujer podía acercarse a tocar a un rabino. Esa era una de las leyes de la religión de aquel tiempo. Y la mujer se descubrió que había sido ella. Y mi amado hermano, el Señor la honró con la sanidad. ¿Sabes por qué fue sana? Porque en los flecos del manto del Señor, los hebreos tenían pequeños rollos en el borde. Y ahí en medio de esos hilos, esos pequeños rollos, tienen promesas de la palabra de nuestro Dios ahí escritas. Ella tomó uno de esos rollos, de esos pequeños rollos. Se apropió de una de esas promesas del Señor. Yo quiero decirte, tú no tienes que obrar ningún milagro.
Lo que tienes que hacer es apropiarte de las promesas del Señor en tu vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y Dios ha dicho en su palabra: yo soy tu sanador. El Señor ha dicho en su palabra: yo soy tu proveedor, yo soy tu pastor, dice el Señor. Yo soy cualquier cosa que tú necesites, dice nuestro Dios. El Señor nuestro Dios está con nosotros y tenemos que apropiarnos de su palabra, de su verdad, y así vivir esa vida de victoria que nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ya no estés viviendo la vida en tus fuerzas. Hay personas que se han desgastado tratando de salir adelante en la vida. Trabaja y échale ganas, pero confía en las promesas del Señor. Declara en el Señor que Él ha dicho que te va a ir bien, que Él es bueno y galardonador de todos aquellos que le buscan, de todos aquellos que le siguen. Sigue diciendo la Escritura: y le llevó, dice, el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Por eso te digo que el diablo tiene poder. Lo llevó a un monte alto y ahí le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien yo quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Es extraordinario de que Jesús en ningún momento le dijo a Satanás: los reinos de la tierra no son tuyos. Al contrario, la Biblia afirma, y allá lo presentó como el rey de Tiro, como un rey. La Biblia dice de que Él es el príncipe de este mundo. Sabe de que esta creación le fue entregada al ser humano, siempre condicionada siempre y cuando aquel estuviera en armonía con nuestro Dios. Pero cuando el ser humano empezó a escuchar a Satanás y a seguir sus consejos, el ser humano le entregó esta potestad al mismo diablo. Y él, por eso se le llama el príncipe de la potestad del aire. Él gobierna y desarrolla la maldad en este mundo. El mismo ser humano le dio ese poder y esa autoridad que le fue entregado al ser humano. Se lo entregó a Satanás. Y él dijo, lo llevó a Jesús, le mostró los reinos de la tierra, las riquezas que hay en ellos. Y le dijo: toda esta potestad es mía, a mí me ha sido dada. Yo te la regresaré, te la daré, con una sola condición: si tú postrado me adoras. Qué terrible, qué deseo de poder, qué deseos de Satanás de querer tener poder, autoridad, control. Qué descaro realmente de decirle al Hijo de Dios que se postre y que le adore. Es un descaro realmente lo que está aquí sucediendo. Y entonces: a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos. A mí me ha sido entregada, a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Y mis amados hermanos, lastimosamente hoy en día el ser humano muchas veces recurre a hacer pactos con el mismo Satanás. Hace poco salió un documental en donde estaba diciendo ahí un personaje de que hay artistas, hay gente que hace pactos con Satanás, que sacrifican aún seres humanos. Estaba leyendo ese documental para obtener poder, para ser famosos, para tener realmente poder en este mundo, un poder temporal que solo va a durar algunos años. Y le rinden y le entregan su alma al mismo diablo. Hay gente que quiere tener poder sobre los demás y acuden al brujo, acuden al hechicero y hacen conjuros, hacen pactos, van y consultan a los muertos y van y hacen pactos con Satanás, simple y sencillamente para tener poder sobre los bienes o sobre las demás personas. Y eso es algo que ha sido prohibido en la palabra del Señor,
porque Jesús le respondió muy claramente a Satanás sobre la propuesta que él está haciendo. Y entonces respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Solo al Señor se le puede servir, solo a nuestro Dios se le puede adorar. Fuimos creados para adorar el nombre de nuestro Dios, pero cuando el ser humano se desvía y está buscando lo oculto, buscando la magia, buscando los conjuros, haciendo amuletos, haciendo hechizos, amarres, haciendo todas esas cosas que hoy en día se los ofrecen en las esquinas de las calles, le está ofreciendo su misma alma al mismo diablo. Y él ha venido para matar, hurtar y destruir. Temporalmente te puede dar algo de felicidad, pero a la larga terminará destruyendo tu propia vida, terminará destruyendo tu familia, porque él vino para matar, hurtar y destruir. El escrito está: solo al Señor tu Dios servirás, solo a Él lo puedes adorar. La Biblia dice que ni siquiera a un ángel se puede adorar. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, después 22, después que el ángel le hubo mostrado toda la revelación del Apocalipsis, Juan, como un buen hebreo, se postró para adorar al ángel. El ángel le dijo: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que guardan la palabra del Señor. Adora solo. No podemos nosotros brindarle pleitesía, adoración a ningún ser humano, a ningún espíritu, a ninguna criatura, porque el único que puede ser adorado es nuestro Dios. Él es el único digno de toda honra y de toda gloria. Podemos honrar a las personas que estimamos, honrar a nuestros padres, podemos honrar a nuestras autoridades civiles, eclesiales, podemos honrar a las personas que están a nuestro alrededor, pero jamás adorarles, jamás caer en idolatría. Por eso es que quiero decirles que el diablo ha hecho algo muy especial para engañar al mundo entero, buscando que el ser humano le adore. En la primera carta a los Corintios, la palabra del Señor nos enseña, en el capítulo 10, dice la palabra del Señor, en los versos 19 y 20. Vea bien este texto de la palabra del Señor. Cómo Satanás está engañando al mundo entero. Primera de Corintios 10, 19 y 20. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Sabe que cada vez que la gente está trayéndole un sacrificio a un ídolo, sean flores, sean veladoras, sean ofrendas, y que le traen un sacrificio o una ofrenda a un ídolo, no se lo están ofreciendo a Dios, sino a los demonios. Y yo lo he leído en la Biblia católica y dice exactamente lo mismo, porque es la misma palabra del Señor. No se lo están ofreciendo a Dios, sino a los demonios. En otras palabras, cuando alguien va y le pide favores a los ídolos, ¿qué le voy a pedir a Fátima? ¿Qué le voy a pedir a María? María está muerta, le estás pidiendo a un muerto. Ella está esperando la resurrección de entre los muertos. El único que ha resucitado es Jesús de Nazaret. María era una sierva del Señor. Ella ama al Señor con todo su corazón. Pero cada vez que el ser humano se acerca, es Primera de Corintios 10, 19 y 20, viene y le ofrece un sacrificio a un ídolo, no se lo está ofreciendo a Dios, sino a los demonios. Lo dice la palabra del Señor. Está adorando a Satanás. Y por eso es que a veces sí recibe beneficios. Dice: ay, sí me hizo el milagro. Pero no lo hizo el ídolo, lo hizo Satanás. Y le estás ofreciendo tu alma a él. Lo estás adorando.
Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, y le citó la palabra del Señor, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y a nadie más, solo a nuestro Dios. Somos siervos del Señor Jesucristo, somos siervos de nuestro Dios y solo a Él se le puede servir. Pero esto es todo el engaño. Nuestro México está saturado de idolatría y la gente está viviendo en el engaño. Pero yo quiero decirle que eso es la obra misma de Satanás en la vida de la gente. Sigue diciendo la Escritura, le llevó, dice, a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, la parte más alta. Y le dijo, si eres hijo de Dios, de nuevo, siempre está cuestionando si es hijo de Dios, atacando su identidad. Échate aquí abajo, porque escrito está, y mira, el diablo sabe la Biblia, sabe las Escrituras. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Y respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo, no para siempre. Más tarde lo iba a volver a tentar hasta terminar clavándolo en la cruz del Calvario. Pero mis amados hermanos, la tumba no pudo retenerle. Nuestro Señor resucitó y Él está vivo, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, escrito está, le dice, échate de aquí del pináculo, porque a sus ángeles mandará que te guarden en todos sus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Y le citó el Salmo 91, pero de una manera torcida, con una mala aplicación de las Escrituras. Y es que esta es una de las estrategias del enemigo. Hay gente que le dice, mira, en la Biblia escrito está, haz tal cosa, y en realidad muchas veces son cosas totalmente fuera de contexto. Tenemos que ser muy cuidadosos aún en la aplicación de las Escrituras, mis amados hermanos, porque el diablo también puede torcer la palabra del Señor, la tuerce, y es por eso que hoy en día hay tanta secta. Hay tanto grupo teniendo una interpretación privada de las Escrituras. La Biblia dice que no podemos interpretar las Escrituras de una manera privada. En otras palabras, tenemos que nosotros venir y verificar lo que creemos con el resto del pueblo de Dios. Porque si la tomamos de una manera personal o particular, podemos terminar en el engaño del diablo, diciendo es que Dios me reveló esto solo a mí, no se los ha revelado a los demás. A mí nomás me lo recibió. La Biblia dice que ninguna profecía es de particular interpretación, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esas interpretaciones privadas han generado en controversias, en sectas, en grupos que se separan y se apartan y dicen es que nosotros tenemos una revelación totalmente diferente y especial y en verdad ya no compartimos con el resto del pueblo de Dios. Eso es muy peligroso porque estamos siguiendo exactamente el mismo consejo de Satanás. Y mis amados hermanos, él le dijo, escrito está, échate porque mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. En otras palabras, tú puedes hacer lo que quieras porque de todo modo Dios te va a guardar. Hay gente que dice, Dios ha dicho que me va a guardar y yo no voy a usar ni mascarillas, y yo no voy a guardar la cuarentena, yo tengo a Dios en mi corazón y me voy a ir. Pero ojo, porque estás en desobediencia, porque el Señor dice que también tenemos que respetar a nuestras autoridades. Y hay autoridades sanitarias y ahorita hay una alerta sanitaria. Hay gente que dice es que ustedes no tienen fe y en realidad no se reúnen. Yo sí voy a hacer servicios. Eso es rebeldía. Eso es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Si algo le pasa a esas personas que están bajo tu cargo,
Dios te va a pedir cuenta de ellas por no hacer las cosas bien. Y entonces tenemos que nosotros ser muy cautelosos en cómo estamos aplicando la palabra del Señor en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios que hace las cosas dentro de su orden. No busques protagonismo. El diablo le dijo, lánzate, mira, desde aquí del pináculo y pues todos te van a ver saliendo desde este pináculo. No busquemos protagonismo. Yo no me voy a poner a hacer cosas que Dios no me ha mandado a hacer. Si Dios no me lo ha mandado, yo no lo voy a hacer, porque si yo lo hago, lo voy a hacer por mi propia cuenta y normalmente las cosas no van a salir bien. Hay cosas que nosotros hacemos que Dios no nos ha mandado a hacerlas. Tenemos que hacer aquello que Dios nos ha ordenado que hagamos en nuestra vida. Un hermano me llamó y de buena intención me dijo, pastor, mire, abramos un banco de alimentos y vamos y repartamos despensas con la gente y lo demás. Y pidámosle a la comunidad. Y yo le dije, hermano, si Dios le ha dicho que usted lo haga, hágalo. Pero yo en este momento no puedo. Yo tengo que atender mi familia, mi esposa ha estado enferma, yo no puedo ponerme carga de demás de lo que Dios no me ha dicho que yo lo haga. Y aparentemente es algo bueno, bonito, sería estupendo. La iglesia está trayendo, le dije, despensa los domingos de 10 a 2 de la tarde, de 5 a 7 de la noche. Los miércoles de 7 a 8:30, o sea, durante los horarios de los servicios, están trayendo despensa y estamos apoyando a familias. Pero ya abrir un banco comunitario, yo no podría hacerlo. En este momento no, porque hay una alerta sanitaria. Entonces, no nos pongamos a hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Entonces, el Señor confrontó a Satanás y él le respondió y le dijo las siguientes palabras. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra versión dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y dice que le dejó por un tiempo, para más tarde ponerse en acción. Y esto es lo maravilloso, mis amados hermanos. La Biblia dice, sométanse a Dios, resistan o peleen contra el diablo, y el diablo va a huir de ustedes. Él no es perseverante, no va a estar ahí toda la vida. Esa enfermedad tendrá fecha de caducidad. Esta prueba tendrá fecha de caducidad. Saldremos victoriosos. Saldremos adelante, fortalecida en nuestra fe, compartiendo por los medios de comunicación, estaremos fortalecidos. El enemigo ha sido vencido en la cruz del Calvario. Nuestro Señor lo exhibió públicamente, triunfando sobre él. Y mis amados hermanos, tenemos victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Que nuestro Padre Celestial nos bendiga, que nuestro Padre Celestial nos guarde sin caída, nos guarde de todo mal en nuestras vidas. Queremos recordarles que nos ayuden a compartir este video. Queremos llegar a más personas con la palabra del Señor. Compartámoslo y mis amados hermanos, que Dios les bendiga en gran manera. Que el Señor nos guarde sin mancha, sin caída, para la gloria de nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Un abrazo y nos vemos hasta pronto. Amén.